¿Vale? Entonces, dentro de fuerzas intermoleculares, eh, eso quiere decir que son las interacciones que existen entre dos moléculas. O sea, ya no nos está diciendo de qué cosa es lo que une a un par de átomos. Por ejemplo, el hidrógeno. Ya no estamos hablando de cómo se unen esos átomos de hidrógeno. Ahora, lo que vamos a ver es qué sucede cuando ya tenemos una molécula de hidrógeno, quedamos que la molécula de hidrógeno sería esa, cómo interacciona con otras cosas, por ejemplo, con otra molécula de hidrógeno que esté por acá, cuál es la interacción que existe entre estos dos, entre estas dos moléculas. Entonces, la molécula uno y la molécula 2. Entonces hay diferentes tipos de interacciones según el tipo de molécula. Entonces vamos a empezar con una interacción o con un modelo para describir esas interacciones. El primero sería el potencial de Lennard-Jones. Eh, no estoy seguro si Jones es así. Siento que me falta una H, pero creo que es así. No, estoy mal. De Lennard-Jones. Ujú. Entonces, voy a dibujar aquí en el eje y el potencial entre el mínimo del potencial por la distancia r. Entonces resulta que eso se comporta así. Cuando la distancia es muy pequeña, aquí el potencial es muy grande. Después, el potencial, este cero, el potencial se empieza a hacer negativo y hay un mínimo. Y ya después hay un momento en el que ya, esto no me quedó bien, hay un mínimo y hay un momento en el que es asintótico. El potencial empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir, hasta que tiende a cero. Bueno, va tendiendo a cero. Este mínimo es menos uno, porque por eso este potencial que está acá arriba está dividiendo al potencial total, o sea, está normalizado. Aquí es cero, quedamos. Y a esta distancia se le conoce como R mínimo. Ujú. ¿Vale? Y esa función tiene la siguiente forma. Esa gráfica es una función, ¿no? Entonces el potencial de Lennard-Jones es igual al potencial mínimo por
la distancia mínima entre R a la 12ª potencia menos 2 la distancia mínima entre R a la 6ª potencia. Y esa gráfica es esa función. Entonces, lo que hay que analizar es qué es lo que nos está diciendo. Entonces, nos está diciendo que si tenemos una molécula 1 y una molécula 2, va a haber una distancia de estabilidad, porque quedamos que en la naturaleza todo busca tener la mínima energía posible, no la máxima, siempre la mínima energía posible. Eso es algo que sabemos de la naturaleza. Entonces vamos a ver si estamos aquí en esta posición donde estoy poniendo la flecha. La energía potencial es prácticamente cero. Entonces, si dos moléculas están muy lejos, no interaccionan entre sí. La molécula 1 y la molécula 2 están muy lejos, no hay interacción. Aquí le voy a poner R para que se entienda, y esa es esta R. Entonces, si están muy lejos las moléculas, no hay interacción entre la molécula 1 y la molécula 2. Conforme se empiecen a acercar la molécula 1 y la molécula 2, empieza a haber un potencial negativo. ¿Qué quiere decir potencial negativo? Si hay un potencial negativo, es más, mejor voy a escribir acá. V es igual al potencial. Este es el potencial mínimo. R es la distancia entre la molécula 1 y molécula 2, o también puede ser átomos, de hecho. O sea, puede ser el átomo 1 o átomo 2. Rm es la distancia mínima entonces, y quedamos que si el potencial es menor a 0, eso significa atracción. Y si el potencial es mayor a 0, entonces eso es repulsión. Entonces, en la parte positiva de la gráfica hay repulsión. Y en la parte negativa de la gráfica, o sea, en esta parte, eso no era lo que quería hacer. En la parte negativa, atracción. En la parte positiva, repulsión. Entonces vamos a analizar. Aquí hay digamos que hay un objeto, un átomo molécula 1, y aquí el potencial es prácticamente cero. Entonces quiere decir que no hay interacción entre el átomo 1 y el átomo 2. Vamos a poner aquí en el origen la molécula 1. Entonces aquí en el origen está la molécula 1 y la molécula 2 viene acercándose.
molécula 2, que no necesariamente tiene que ser la misma. Entonces la molécula 1 y la molécula 2 se empiezan a acercar. Entonces cuando la molécula 1 está en la posición de la primera flecha, el potencial es casi cero, entonces no hay interacción. Cuando la molécula 2 se empieza a acercar aquí donde está la flecha, la segunda flecha, la voy a volver a pintar, empieza a disminuir la energía potencial, entonces empieza a haber atracción. Y luego disminuye hasta que llega a Rm, que es el mínimo. Ujú. Y ya ahí llega un momento en que empieza a haber repulsión. Y empieza a poco, o sea, sigue siendo el mínimo y después tantito hacia la izquierda sube la energía potencial. Y si se empieza a acercar más la molécula, hay un momento en que la energía potencial es muy alta. Esa energía potencial se debe a la energía culómbica. Y la energía que hace que una molécula y otra se atrae se debe a que los núcleos también atraen a los electrones de otros átomos. Y entonces los átomos atraen a sus propios electrones y también a los electrones de otros átomos. Y eso mantiene a las moléculas unidas o cerca una una de otra. Pero la energía mínima que tienen, o el potencial que tienen mínimo, es Rm. Y entonces Rm es la distancia a la que va a estar una molécula de otra molécula, puede ser de la misma especie. Si se empiezan a juntar más, la repulsión culómbica hace que crezca el potencial. A esta sección del mínimo se le llama caja de potencial. A la sección del mínimo. Entonces, el electrón, o perdón, no el electrón, es que también no aplica para el electrón. La molécula va a estar a una distancia estable de mínima energía, que es aquí donde estoy apuntando la flecha, y tiene la mínima energía, tiene la mínima, el mínimo potencial de repulsión, y entonces llega a una distancia estable. Si hiciéramos esta gráfica a lo mejor grande, a lo mejor veríamos que la distancia podría oscilar entre ciertos valores, que son los mínimos. Ajá, y aumenta un poquito el potencial. Pero entonces en la realidad las moléculas tienen cierta distancia y los átomos también, pero esa distancia es el promedio, pero a lo mejor oscila un poquito entre la posición 1, 2 y 3. Esas serían más o menos las distancias que existen entre la 1, 2 y 3. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Vale? Este modelo se explica, más bien se utiliza para explicar las fuerzas de Van der, no me acuerdo, creo que es con doble A.
Sí. Van der Waals. Entonces es holandés y por eso es Waals, con la W no es Wals, es como si fuera una V. Ajá. Y esas fuerzas de Van der Waals explican las interacciones que existen entre dos átomos, pueden ser, o dos moléculas. Pero no tienen un enlace formal, o bueno, es un tipo de enlace débil. La fuerza de Van der Waals son enlaces débiles. Generalmente se utiliza este modelo de potencial de Lennard-Jones. Ajá. Algo similar ocurre con átomos que sí están enlazados. Tienen una energía mínima donde la distancia se mantiene estable. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Vale, entonces